Las metástasis ocurren generalmente a nivel del cerebro, del pulmón, del hígado, es decir, el cáncer se va a otro lugar del cuerpo y eso genera en el paciente un miedo, un terror que el día de hoy esperamos disminuya porque hay posibilidades del tratamiento. Y para eso estamos el día de hoy con la doctora Milagros Rodríguez Zabaleta, jefa del servicio de radioterapia del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, IPOR. Doctora, bienvenida a Dolor Anticáncer. ¿Cómo está usted? Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Doctora, ¿qué son las metástasis pulmonares y por qué ocurren? Bien, las metástasis pulmonares son en realidad una diseminación que pueden realizar este tipo de células aberrantes, oncológicas, neoplásicas, a través del torrente sanguíneo. Ellas crean sus propias raíces, sus propias formas de alimentación, con lo cual se enraizan, se conectan con el torrente sanguíneo, permitiendo que esas puedan navegar por diferentes partes del cuerpo, siendo uno de los lugares con mayor frecuencia el pulmón. El pulmón en realidad es uno de los principales sitios de metástasis, sobre todo de los tumores más frecuentes que hoy en día conocemos, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, es un lugar es un tumor que con mucha facilidad se puede mover hacia el pulmón. Los sarcomas también. Entonces existen algunos tipos de tumores que tienen mayor conexión con el pulmón, ¿no? Con mayor conexión con los torrentes sanguíneos y con la circulación en general, favoreciendo esto. Y el pulmón es un órgano vital, con ello respiramos, ¿no? Correcto. Estas metástasis son nuevos tumorcitos idénticos al principal, al del origen, como me mencionaba, el de mama, el de sarcoma, ¿no? ¿Son idénticos? Bueno, en realidad son los mismos tumores, son las mismas células, solamente que generan sus propios nidos, sus propios, digamos, pequeñas áreas de combate, donde ellos se comienzan a aislar, a proteger y a comenzar a colonizar diferentes órganos, en este caso el pulmón, haciendo que ese mismo tumor pueda diseminarse con mayor facilidad, ¿no? Pero son el mismo tumor, es la misma célula, solamente que ha viajado por el torrente sanguíneo, como le comentaba, y pues de esa forma empieza a colonizar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Esto se produce en todos los tipos de cáncer o es ya la etapa última, la etapa de mayor diseminación del cáncer? En realidad no necesariamente es la última etapa, como así se conoce, o fase 4, puesto que el estadio clínico se establece desde el momento 1 en el que el cáncer es diagnosticado, no es que vaya avanzando o progresando en estadios, pero sí que es importante recalcar que hoy en día contamos con múltiples herramientas diagnósticas que nos permiten detectar escenarios metastásicos, pero de reciente aparición. Esto quiere decir o hablar mucho de un término que hoy en día ya es mucho más conocido, del paciente oligometastásico. Esto habla de pacientes que tienen menos de 5 lesiones en el organismo, que son con características metastásicas, pero que están, digamos, en una fase temprana de esa metástasis o de esa diseminación, y con lo cual pues se puede tratar con terapias locales. Okay. Usted ha hablado de un nuevo término en la oncología, el paciente oligometastásico. Exacto. Que podría diferenciarse del paciente como una etapa de la metástasis en total, el principio de la metástasis, ¿es correcto? Exacto. El principio de la metástasis, como mencionaba, pues hoy en día es mucho más sencillo o más frecuente de diagnosticar por las múltiples herramientas con las que tenemos, y con también el avance protocolar de los diagnósticos o de las reevaluaciones de enfermedad que se le hacen a todo paciente oncológico durante el tratamiento sistémico, durante el tratamiento, llámese inmunoterapia, quimioterapia, o el tratamiento en el que el paciente esté. De todas maneras debe realizarse chequeos
que son originalmente cada 3 meses aproximadamente, y esto permite poder detectar a tiempo estos escenarios oligometastásicos o de reciente aparición. ¿Cuáles son esas herramientas que menciona usted para poder diagnosticar tempranamente una posible metástasis al pulmón? Definitivamente la tomografía espiral multicorte, pero de alta resolución para el pulmón, es una herramienta muy fácil, muy accesible, que se le debe realizar a pacientes con los que hay alta sospecha de diseminación pulmonar. Pero también debe tomarse en cuenta que existen otros exámenes más específicos, como el PET scan, que permite también determinar áreas metastásicas o con actividad pues, metabólica o actividad de multiplicación celular constante, ¿no? Okay. Esas dos imágenes son las que más utilizamos para poder evaluar el pulmón. Claro que hay otras un poco más complejas, pero definitivamente esas dos son las que se hacen de rutina dependiendo del escenario oncológico. ¿Una radiografía de pulmones no sirve? No sirve en el sentido que no tiene alta sensibilidad, no podría determinar si hay una metástasis pequeña. Podría determinar si hay una metástasis lógicamente un poco más grande, ¿no? Una tomografía convencional común ayuda, pero no es lo indicado tampoco. No es lo indicado. Definitivamente la tomografía de alta resolución pulmonar tiene cortes específicos y ventanas, por así decirlo, formas más útiles de poder determinar el tejido pulmonar y poder determinar lesiones pequeñas, lesiones a las que hay que hacerle seguimiento. Por ejemplo, una imagen de 5 milímetros es una imagen que podría ser sospechosa, pero a la que hay que hacerle seguimiento, ¿no? Esto tiene que tomarse en cuenta nuevamente en el escenario oncológico en el que estemos. Lo indicado, una tomografía de alta resolución de pulmón o, en su defecto, un PET scan, siempre y cuando el paciente ya esté en manos de su oncólogo médico tratante. Eso es muy importante. El oncólogo tiene que determinarnos o orientar adecuadamente no solamente la terapia en la que esté el paciente, sino el seguimiento que él mismo debe realizar, ¿no? Los controles periódicos. ¿Por qué? Porque ¿se puede prevenir esta metástasis? Por supuesto, se pueden prevenir, se pueden anticipar, se pueden de alguna manera observar en el tiempo y diagnosticar, ¿no? Tempranamente. Ok, entonces los controles periódicos para poder prevenir y diagnosticar a tiempo, que es lo más importante. Y si llega el diagnóstico ya de una metástasis, ¿qué posibilidades de tratamiento tenemos? Bien, como había comentado, pues hay un escenario muy frecuente hoy por hoy en cáncer, que es la oligometástasis. Okay. Cuando tenemos este número limitado de lesiones, independientemente que estén localizadas en el pulmón o en otros órganos, ahora vamos a hablar y a concentrarnos bastante en el pulmón, son tratables, y son tratables con terapias locales. Una de ellas es la cirugía, y otra que es por la que más se opta hoy en día, porque es una terapia no invasiva y que no permite o no limita la terapia en la que el paciente esté y tener que suspenderla o suspender alguna medicación o lo que fuese necesario, es la radiocirugía. La radiocirugía permite también obtener similares resultados comparativamente con la cirugía, sin tener que hacer un procedimiento invasivo, ¿no? O sea, si la lesión que ha ido al pulmón son muy pequeñas aún, o son en poco número, porque el paciente está en controles, eso es importante. El paciente bien controlado, podemos diagnosticar esto tempranamente. Tiene posibilidades o quirúrgicas o de radiocirugía, ¿cierto? Exacto. ¿Y la radiocirugía en pulmón qué es? La radiocirugía en pulmón es un tratamiento a base de radiaciones. Pueden utilizarse diferentes fuentes radioactivas o fuentes eléctricas como los rayos X, para poder utilizarse mediante máquinas, aceleradores lineales en su mayoría, que permiten transformar esa radiación en energía que es capaz de destruir a células que están en fase de multiplicación muy acelerada. Esto, gracias a la evolución tecnológica, nos permite poder dar radiaciones con muy alta intensidad en pocas sesiones, en su mayoría son 5 sesiones,
Y esto hace que la radiación dispersa también sea mínima y se puntualice solamente en la zona o en la lesión, ¿no? En la lesión tumoral, accediendo a una dosis más radical, teniendo, como mencionaba, el mismo impacto que un acto quirúrgico y siendo una terapia no invasiva. O sea, es una radiación potente y puntual en el lugar donde esté la metástasis en los pulmones. Exactamente, es una radiación alta que pues, el paciente no percibe, no es perceptible a los sentidos, pero que gracias también a una nueva tecnología y pues mucho control imagenológico, podemos dar ese tratamiento en zonas muy puntuales del pulmón, en cualquier lugar, pudiendo destruir efectivamente esta metástasis y haciendo que el paciente pueda mantenerse controlado. Ok, me menciona que esto requiere de mucha tecnología. ¿Tenemos esa tecnología en Perú? Por supuesto. Esta tecnología no solamente es a base de las imágenes diagnósticas, sino también del control de imágenes que se hagan antes, durante y después del tratamiento, por supuesto. ¿El control de imágenes con qué se realiza? El control de imágenes, pues los aceleradores lineales, como mencionaba, han evolucionado mucho durante estos años, estas décadas, y hoy por hoy pueden ser capaces de tomar imágenes tomográficas antes de darle al paciente el tratamiento, lo que permite hacer una comparación con una imagen que nosotros hacemos para diseñar el tratamiento de radiaciones, poderla fusionar en ese mismo momento y poder asegurarnos que estamos donde queremos irradiar. Ya. ¿Los aceleradores lineales son los equipos que dan la radiación? Correcto, los equipos que dan la radiación con mayor Precisión. Sí, con mayor precisión, pero también es con la que más contamos acá en el país, ¿no? Ok, entonces estas máquinas, los aceleradores lineales, pues dan una radiación muy precisa al área que queremos destruir, y me mencionaba que hacen una tomografía intratratamiento. Exacto, hacen una tomografía antes y durante el tratamiento. Esto es muy importante porque permite poder asegurarnos que estamos nuevamente donde tenemos que irradiar. Además, los aceleradores también son capaces de hacer una grabación de la respiración del paciente. Estos aceleradores tienen una forma de arco que gira alrededor del paciente sin tocarlo, y de esa forma van simulando una imagen tomográfica. Es una de las razones o de las lógicas como las cuales funciona un tomógrafo. Va emitiendo rayos X y transcribiendo múltiples imágenes radiográficas y transformándolas o reconstruyéndolas en una imagen tomográfica que permite la comparación acertada de la lesión que vamos a irradiar. Y además hacen una grabación de la respiración del paciente durante 1 minuto aproximadamente para asegurarnos que la respiración del paciente no va a, de alguna forma coloquial o para decirlo de una forma fácil, no va a salirse de los límites que nosotros tenemos planeado para el tratamiento. Ok, me ha hablado de muchísimas cosas que se realizan dentro del tratamiento, correcto. Doctora, esto es una noticia muy buena. ¿Cómo un paciente puede darse cuenta de que tiene una metástasis pulmonar? O de todas maneras es su médico quien debe darse cuenta. Y ante la sospecha que lo tenga, ¿qué es lo primero que debería de hacer? Definitivamente lo que siempre buscamos es encontrarla asintomática, ¿no? Es el mejor escenario. Pero existen circunstancias en las que, a pesar de ser pequeña, también es sintomática. Y estos síntomas son propios de la localización en la que se encuentre. Usualmente generan muchísima tos, generan dificultad respiratoria y en algunas oportunidades pueden generar dolor torácico. Y eso alertar al paciente o hacer que pueda acudir al oncólogo con de una forma más temprana y poderla diagnosticar mejor. Que esté en controles es siempre lo ideal. Y una vez diagnosticado, ¿quién es el especialista que realiza el tratamiento de radiocirugía al pulmón? El radiooncólogo. El radiooncólogo. El radiooncólogo es el encargado de dar el tratamiento local con radiaciones a nivel pulmonar.
y pues utilizar toda esta gama de exámenes diagnósticos para poder diseñar el tratamiento. El diseño del tratamiento es un momento muy importante para poder fusionar imágenes, PET scan, tomografías previas y poder asegurarnos que vamos a abarcar toda la zona pulmonar. Puede estar localizada en múltiples lugares, como les había mencionado, y hay que tener muchísima precaución con las lesiones que pueden estar localizadas a nivel central o ultracentral. Esto puede hacernos que limitamos... ¿Eso qué significa? Bien, las lesiones ultracentrales son las lesiones, o centrales, empezando por esas, son las lesiones que se encuentran en el medio del pulmón. En el medio de los pulmones tenemos un compartimiento llamado mediastino que engloba o alberga múltiples órganos de súper importancia. Los grandes vasos, la tráquea, el esófago y la tráquea desenvolviéndose en dos estructuras importantes como son los bronquios principales, el bronquio del lado derecho y del lado izquierdo. Y el corazón, por supuesto. Todas estas estructuras tienen una cercanía con los pulmones y de esas estructuras a 2 centímetros de distancia centrífuga es donde podemos determinar estos tumores llamados centrales. Estos tumores se denominan así porque tienen que tener cierta precaución a la hora de irradiar y a la hora de hacer el tratamiento, pues tener mucho cuidado con que la radiación dispersa que podría llegar a estas estructuras no supere la dosis que ellas toleran. Es por esto que el diseño del tratamiento es un momento muy importante, porque al determinar esta localización, nosotros definimos la dosis, definimos el porcentaje que nosotros queremos irradiar y nos aseguramos que estas estructuras no reciban más radiación de la que ellas puedan tolerar. Doctora, si quisiéramos nosotros acceder a una evaluación con usted para poder determinar todos estos riesgos y la posibilidad de que algún paciente tenga o esté atravesando esta etapa de metástasis pulmonares, ¿cómo podríamos hacerlo? Bien, me pueden ubicar en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Soy la doctora Milagros Rodríguez y esta forma es la más frecuente en la que me pueden encontrar. Estoy ahí 24/7. Pero también me pueden encontrar en la clínica Ricardo Palma y pues pueden encontrarme de esa manera, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos la tecnología en IPOR, en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, para justamente tratar este tipo de patología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.